Ya. Ya. Luego Eso es abajo son como un algunos trabajos. pequeño resumen. Es Acá como un dice, pequeño esto es resumen lo introductorio. que es. Dice, Ahí abajo ¿qué es? está qué es el. La carrera de arquitectura es una disciplina que se dedica al diseño, planificación y construcción de edificios y espacios públicos. Los arquitectos trabajan en la creación de diseños que sean estéticamente atractivos, funcionales y seguros, y que se adapten a las necesidades de los usuarios y al entorno en el que se encuentran. La arquitectura abarca desde la planificación de edificios residenciales y comerciales hasta la planificación de infraestructura pública como parques, plazas, aeropuertos y estaciones de transporte. Los arquitectos también deben tener conocimientos en leyes y regulaciones para garantizar que el diseño cumpla con las normas de seguridad y accesibilidad. Ventajas y desventajas. Las ventajas es un campo creativo, o sea que la arquitectura permite a los estudiantes desarrollar su creatividad y expresión artística al crear diseños de edificios y espacios públicos. Tiene amplias oportunidades de empleo, contribuye al desarrollo sostenible, o sea que la arquitectura puede contribuir al desarrollo sostenible mediante la creación de edificios y espacios que sean eficientes en el consumo de energía y recursos y que se adapten al entorno. Las desventajas que puede ser un campo altamente competitivo, o sea que es difícil encontrar trabajo al principio y que es muy exigente porque tiene plazos ajustados y requieren largas horas de trabajo, lo que puede generar estrés. Entendido, pero no es verdad. El campo laboral de la arquitectura incluye una amplia variedad de áreas y especialización. Algunos de los campos laborales más comunes para los arquitectos incluyen diseño de edificios residenciales y comerciales. Los arquitectos pueden trabajar en el diseño de edificios residenciales, comerciales, industriales y de oficinas. Diseño de infraestructura pública. Los arquitectos pueden trabajar en la planificación y diseño de infraestructura pública, como parques, plazas, aeropuertos y estaciones de transporte. Los arquitectos pueden trabajar en la conservación y restauración de los edificios históricos y monumentos. Los arquitectos pueden trabajar en la planificación y diseño de ciudades y áreas urbanas. Los arquitectos pueden trabajar como consultores brindando asesoramiento en material de diseño, construcción y cumplimiento de regulaciones. Los arquitectos también pueden trabajar en la educación e investigación, impartiendo clases en universidades y centros de estudio, y llevando a cabo investigaciones en el campo de la arquitectura. Las asignaturas que podrías tener en un programa de arquitectura varían dependiendo de la institución y del programa específico, pero algunas asignaturas comunes incluyen diseño arquitectónico, principios de dibujo, perspectiva, ilustración y modelado en 3D. Proyectos de arquitectura, diseño de edificios, diseño urbano, diseño de interiores, diseño de paisajismo. Construcción, fundamentos de la construcción, estructuras, sistemas de construcción e instalaciones. Historia de la arquitectura, his- historia de la arquitectura, historia de la arquitectura, arquitectura contemporánea, arquitectura y arte, patrimonio arquitectónico. Teoría de la arquitectura. Teoría del diseño, teoría de la estética, teoría de la sostenibilidad y teoría de la accesibilidad. Regulaciones y leyes, normas y regulaciones, cumplimiento de normas de seguridad, cumplimiento de accesibilidad, cumplimiento de normas medioambientales. Y por último, materiales de apoyo, matemáticas, física, química, biología, informática, economía y entre otros. El promedio salarial. En Ecuador, para un graduado en arquitectura, varía dependiendo de varios factores. Por ejemplo, la experiencia laboral, el nivel de educación y el campo ocupacional. Sin embargo, de acuerdo a la información de algunas fuentes, en promedio un graduado que apenas está iniciando su carrera en el país puede ganar $800 mensuales, lo que es lo mismo que $9,600 al año. Es importante recalcar que esto es para un profesional que apenas está empezando su carrera y vale mencionar que esto puede variar significativamente dependiendo de las variables mencionadas anteriormente. Un dato curioso sobre la arquitectura es que la arquitectura paramétrica es una técnica de diseño donde se utilizan programas de computadora para crear formas y estructuras que cambian y se adaptan automáticamente a las condiciones del entorno. ¿Sabían eso? En las universidades que se puede estudiar arquitectura,
Están la Universidad de San Francisco de Quito, la Universidad Católica del Ecuador y Uni- ah, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, la Universidad Tecnológica Equinoccial, la Universidad de Cuenca, Universidad Católica de Cuenca, Universidad de las Américas, Universidad Internacional del Ecuador, Universidad Internacional SEC, la Técnica Particular de Loja, la Politécnica Salesiana y eso. Bueno, ahorita las preguntas. Les vamos a leer las preguntas para luego que respondan. A ver, primero dice, ¿qué carrera universitaria eligió o cuál le hubiese gustado elegir? Arquitectura. Bueno, yo elegí arquitectura, pero también me gustaba la idea de ser piloto de la PAE. ¿Consideran ustedes que las ventajas y desventajas de la carrera elegida son correctas? Considero que las ventajas sí, pero las desventajas no están correctas. Una desventaja que nos mencionaba puede ser un trabajo muy exigente. En cuanto a la responsabilidad de la entrega del trabajo, sí, es exigente, pero no es imposible de hacerlo, porque con el cronograma y podría decir, es bastante contigo, sí, porque el número de arquitectos es muy superior a la cantidad de proyectos que se pueden hacer. Puede ser un trabajo muy exigente. Dice, los proyectos de arquitectura a menudo tienen plazos acotados y requieren largas horas de trabajo, lo que puede generar estrés. Y el tema de la aplicación ya de la carrera, nosotros podemos anticipar que evidentemente sí es altamente competitivo. Como ustedes más adelante lo han notado que hay muchas fuentes de trabajo para la arquitectura y uno tiene que estar preparado muy ampliamente. Entonces eso más bien le resta una posibilidad de fijarse en lo que tienes que hacer. Porque para ser, por ejemplo, empleado municipal, tienes que manejar un campo muy complejo que es las normas y los reglamentos. En cambio, si tú trabajas para un estudio de arquitectura, tienes que manejar perfectamente la parte de diseño, la parte de creatividad. Entonces, y también por ahí, si te enfrentas a la vida real afuera, te enfrentas también a un trabajo privado, donde no tienes ninguna seguridad de nada, tienes que crearte tú mismo el trabajo. Entonces, por ese lado, debes tener pasión por lo que conoces, por lo que haces, por lo que quieres construir, desde el punto de vista laboral. Debes tener una pasión, porque de lo contrario es difícil enfrentarse para cada uno de estos retos. Y con respecto al tema de que los proyectos pueden causarte, generar estrés, en realidad no, porque cuando tú amas lo que haces, más bien te diviertes haciendo las cosas. Aprendes obviamente a mejorar tus habilidades para poder hacer las cosas a tiempo. Cuando se trata de proyectos ya específicos de contratación pública, ahí sí se manejan tiempos muy restringidos. Hay que cumplir tiempos definidos. Eso es un tema. Así que lo otro, en cambio, cuando estás haciendo diseños, y sobre todo es hermoso cuando tú plasmas ese diseño en obra real, vas viendo la creación que ya tuviste en pensamiento y luego se cristaliza, es muy bonito. Ah, importante también es que para esta carrera se necesita tener recursos cuando tienes eh, la iniciativa de construir cosas que solo tú puedes entender, porque lo bonito es que acá tú puedas poner en práctica la creación que tienes, creatividad. Podría aumentar diciendo que es más estresante mientras eres estudiante, cubrir los proyectos, cubrir cada una de las tareas de las diferentes materias. En ese momento es más estresante. Pero ya cuando te gradúas, cuando tienes tu trabajo, sabes lo que hay que hacer y cada proceso tiene un cronograma, un tiempo. Siempre estamos, bien, dependemos del valor económico, que se tengan los fondos suficientes para concluir la obra. Ese proyecto debe estar completamente financiado para llevarlo a cabo. En el momento en que no hay
respaldo económico, es cuando se podría tener alguna dificultad, pero que ya no depende de nosotros, sino del dueño de la obra, sea a nivel público o privado. Para ser un buen profesional en la carrera de arquitectura, es importante tener una formación sólida en las técnicas y herramientas de diseño y construcción, así como sus leyes y regulaciones relacionadas. Es importante tener habilidades creativas y una gran pasión por el diseño y la construcción. Además, es importante tener una comprensión sólida de los principios y técnicas de diseño, como la ergonomía, la accesibilidad, la sostenibilidad y la estética. Es importante tener una comprensión profunda de las técnicas de construcción y la capacidad de trabajar con software y herramientas de diseño y planificación. Es importante tener habilidades en comunicación y liderazgo para poder trabajar en equipo y dirigir proyectos. Es importante tener una actitud proactiva y estar dispuesto a aprender y actualizarse constantemente, ya que la tecnología y las regulaciones en el campo de la arquitectura están en constante evolución. Finalmente, es importante tener una ética sólida y un sentido de responsabilidad para poder tomar decisiones y que sean beneficiosas para la sociedad y el medio ambiente. Según la plataforma Tribunic, en el apartado "Es para mí", ¿cuál de las habilidades mencionadas cree usted que es la más importante e imprescindible? Bueno, en realidad, lo más importante es tener la pasión y saber en lo que uno va a ingresar. Tiene mucho que ver con la creatividad. La creatividad y ya después viene la experiencia que se va obteniendo en campo, tanto en lo que tiene que ver con la parte normativa, tanto con lo que tiene que ver en el manejo de proyectos, que cada proyecto es distinto. Si a un arquitecto le encargan un centro de convenciones, es muy poco probable que le toque a cada arquitecto hacer eso, pero ya es una materia distinta, o sea, hay necesidades y necesidades muy distintas a un proyecto de conjunto habitacional, de un proyecto de departamentos. Si tú vas por un campo de, como dijo María Belén, el tema de proyectos de iglesias, proyectos de hoteles. Entonces, cada uno de estos proyectos en realidad necesita desarrollar experiencia en el campo normativo, en el campo de manejo de repertorios para poder consolidar una propuesta eficiente. También en el manejo de las energías. Por ejemplo, una arquitectura hospitalaria. La arquitectura hospitalaria es muy compleja para poder plasmarlo. En todo caso, como que se vendrían a convertir en unas especialidades o subespecialidades cada proyecto. Entonces es muy complicado tener desde entrada, más aún todavía recién graduados, tener, manejar eficientemente todo tipo de proyectos. Entonces hay que ir entrando poco a poco en los proyectos. Podría decir que la arquitectura en sí, concebida, es la parte sencilla, solo la arquitectura. Pero el momento en que se empieza a complicar un poco es cuando empiezan las especialidades, como decía Renan, para diseñar un hospital. La infraestructura la podemos hacer, pero el momento en que está el reto está en tener los espacios adecuados para cada maquinaria, para cada sistema, para cada necesidad. Entonces, el hospital en sí es el que nos crea las necesidades. Si diseñamos una iglesia, la iglesia nos crea las necesidades. Y lo que los arquitectos hacemos es dar un espacio para todo lo que ellos necesiten. Diferente en un hotel con otras necesidades, en una vivienda con otras necesidades. Entonces, demos el conocimiento de lo que hay que hacer. Pero en ese aspecto es lo que uno tendría que, no es como la medicina que constantemente estudian, que de un año al otro cambian tanto las cosas, diríamos que es algo más exigente. En la arquitectura tienes que reforzar un repertorio, reforzar un conocimiento de acuerdo a lo que vas a hacer. Que si nunca has hecho un museo, tienes que entrar a investigar todos los conceptos y todas las necesidades que ameritan para un museo y asimismo para cada tipo de edificación. Ok. Al respecto de todo lo demás, sí tienen razón. Algo más que inclusive podría decirse ahí es que inicialmente como estudiantes, sí,
tenemos que aprender todo lo que nos enseñan en la universidad porque es como un punto de partida. Pero como les decía, cada edificación tiene una necesidad diferente y eso solo se lo aprende en el campo, porque inclusive es muy diferente trabajar en costa, en sierra o en oriente. Es muy diferente trabajar en Quito que trabajar en Ambato por la normativa que cambia de acuerdo a la zona en la que vamos a trabajar. Entonces, constantemente, un proyecto es un tema de estudio diferente en cada momento. Y mientras pasan los años, mientras más obras vas teniendo, vas adquiriendo la experiencia que te va ayudando a desarrollarlo más completamente. ¿En cuál de estas áreas mencionadas en el trabajo de campo laboral de su carrera trabaja o le gustaría trabajar? Diseño de edificios residenciales y comerciales, diseño de infraestructura pública, conservación del patrimonio, diseño urbano, consultoría, educación e investigación. Bueno, definitivamente estamos trabajando en la parte de diseño de residencial, pero nos fascinaría hacer proyectos innovadores de algún tipo de recreación turística, algo que impacte en la sociedad. Eso nos gustaría, pero sabemos que eso requiere mucho de capital cuando se trata de hacer proyectos privados. Estamos en el camino, ya queremos llegar, pero al momento de la parte de residencial, tanto como de conjuntos habitacionales y residenciales individuales. Nosotros ser arquitectos profesionales independientes, el campo mayormente que se presenta es el diseño de edificios y de residenciales públicos, privados. Un poco más en el espacio privado es todo lo que se trabaja en obra pública con los municipios. En ese campo es un campo muy donde se presenta mucha corrupción por los sería Contratación directamente pública. en la contratación pública. Entonces es un campo en lo que lo hemos visto, pero es bastante injusto. Entonces hemos evitado esa parte. Preferimos por el lado del el servicio profesional independiente. Aquí sucede otra cosa, que en este campo puede ser tanto que nos contratan o que nosotros mismos construimos con un capital propio que hemos llegado a la conclusión que es el mejor campo, en el que uno con todo el conocimiento desarrolla el proyecto y lo presenta al público para la venta. En el caso de residencias, cuando un cliente nos contrata, empieza mucho la competencia con el maestro de obra, porque los clientes, muchos tienen la cultura de ahorrarse. Mientras me ahorre más, mientras pague menos, ojalá ni al arquitecto le necesite, entonces invierten todo su dinero en alguien que no está 100% preparado, ¿no? Porque la arquitectura es la parte de concebir el proyecto. Lo último es la construcción. Entonces los clientes prefieren ir directamente solo con el maestro que haga y me cobre menos. Entonces ahí es la parte difícil, porque tenemos clientes, la mayoría podríamos decir que son clientes no educados para el tema de arquitectura. La arquitectura en sí, en algún momento que hablaban en este video, nos proponía que se puede hacer maravillas, pero en la vida real dependemos siempre del capital económico que tenga el cliente, sea público o sea privado. Entonces eso limita muchísimo y como les decía, el cliente no está preparado, no tiene la ideología de que quiero hacer lo mejor y lo espectacular, sino lo más barato y lo que menos me cuesta. Sobre todo en la parte pública también trabajan así. eh, Satisfacen necesidades elementales. Muy pocas obras son realmente concebidas desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista de contribución. A veces en el rescate de obras patrimoniales intentan rescatar, por supuesto, la forma, la morfología y algunos otros aspectos. Pero, sobrando las palabras de María Belén hace un momento, tendríamos también que considerar que el ámbito donde se desenvuelve un arquitecto
este tendría que ser el idóneo para que el arquitecto pueda en realidad tener un buen aporte, tanto a la sociedad como a la privada. El tema es ese, o sea, hemos llegado a tener una conclusión de que en un país, más aún todavía en el nuestro, que estamos atravesando crisis, hay poco interés por el desarrollo de la sociedad para esta profesión, porque como clientes directos, sí, están sometidos a la parte de ausencia de recursos para poder cristalizar un proyecto. Hay muy poca gente que está en la capacidad de contratar eficientemente a un arquitecto de experiencia, en donde se implica todos los conocimientos. Y obviamente aparece un fenómeno bien irracional, llamémoslo así. A la ausencia de dinero aparece mucha competencia y lo que se hace en la mayoría de los pueblos aquí en el Ecuador son simplemente satisfacer la necesidad de adquirir un plano que es obligatorio en los municipios que firmen un arquitecto. Entonces, esa parte es un poco desmotivante porque la arquitectura, como ustedes lo mencionan desde un inicio, es un asunto fascinante realmente. Uno, como arquitecto que se gradúa en cualquiera de las universidades, tiene la capacidad de hacer cosas estéticamente hermosas. Estamos en la capacidad de hacer proyectos muy atractivos, pero si vamos a la práctica, la gente no contrata eso. Muy pocas personas están en la capacidad de contratar eh, proyectos realmente valgan la pena construir. A ver, Última pregunta. como última pregunta, ¿considera usted que la información proporcionada en la plataforma Tribonic referente a su carrera es precisa? Por favor. Bueno, de acuerdo a la sociedad, ya acabo de explicarlo. Y ya en la práctica profesional nos enfrentamos a retos o realidades que son difíciles de conectar con las ofertas educativas, las ofertas de las universidades. Pienso que las universidades están en el reto también de encontrar una conexión directa entre el nuevo estudiante y el mercado laboral. En definitiva, creo que le falta un poco todavía esa parte. Me imagino que desde el punto de vista de documental nada más vienen estos acercamientos, porque son acercamientos a la realidad. También influye, como lo dije hace un rato, el ámbito donde se pueda desenvolver un profesional. Entonces, eso, ¿tienen alguna otra inquietud? No, listo, ya hemos acabado. Muchas Ahí gracias. acabamos. Ya, chicos. Chao.